Muy buenas tardes, estamos en Plaza de Mayo, esta vez con el señor Marcos Novaro y con el señor Hernán Brienza. La idea, como siempre, es que quienes nos están viendo en este momento nos manden las preguntas para que agreguemos a las preguntas que ya vamos a hacer y a la conversación que vaya surgiendo a lo largo de estos minutos, donde para empezar seguramente hablaremos de estas últimas novedades que hubo en la política argentina. Por de pronto, la sorpresa que para todo el mundo fue la victoria de Cristina Fernández de Kirchner. Pero antes de eso, yo venía pensando en otra cosa. Hace poco tiempo nos enteramos que el amigo Chávez estaba enfermo, verdaderamente enfermo, se lo ve en una situación complicada. Y automáticamente apareció un cagazo en muchísima gente. ¿Cómo se sigue sin Chávez en Venezuela, ¿no? Con lo cual se percibe que eso que muchas veces criticamos de cierto tipo de gobiernos que ponen un acento tan fuerte en la personalidad del líder y no arman al mismo tiempo grupos de gente que puedan ser una masa crítica capaz de suplantar al líder, donde el líder no sea importante, sino que lo importante sean las ideas. Parece que Latinoamérica tiene como una cierta reticencia a ese tipo de armado, y ahí vimos el riesgo que implica no tener ese armado. Novaro, yo sé que vos sos una persona que ha hablado bastante de esto. Contame un poquito tu idea. Bueno, el caso de Chávez es un caso bastante extremo porque es un régimen populista muy personalista, que incluso ha disuelto su propia base de apoyo, sus propias estructuras partidarias que lo llevaron al poder. Y por ejemplo, si uno observa la tasa de rotación de funcionarios, de ministros, es altísima en Venezuela, ¿no? Hay una permanente ingreso y salida de funcionarios porque caen en desgracia, porque hacen algo que molesta o porque simplemente hay internas permanentes que llevan a la salida de ministros o secretarios. Entonces se genera una situación que es bastante más dramática que la de otros regímenes populistas, incluso el caso de Bolivia o de Ecuador creo que son bastante más moderados, digamos, en esto, porque hay más estructura partidaria, hay más división de roles entre el presidente y ministros, el partido, y además hay más oposición, ¿no? Venezuela es también un caso curioso en el cual la oposición ganó las últimas elecciones parlamentarias, pero no logró traducir eso en poder institucional, porque en realidad es un arco opositor que también está muy fragmentado, ¿no? En eso es bastante parecido al caso del 2009 argentino, ¿no? Es una oposición que gana, pero que en su fragmentación no logra cambiar la legislación, obligar al gobierno a hacer otro tipo de políticas, o siquiera a negociar algún cambio, ¿no? Entonces me parece que sí es como para estar preocupado respecto de lo que puede pasar si Chávez, si verdaderamente la salud de Chávez se sigue deteriorando, ¿no? Bueno, hoy lo vimos a Chávez completamente calvo, ¿no? Fue, para mí personalmente fue un golpe casi afectivo, digo, por los minutos en los cuales estuvimos charlando con él, y siempre voy a estar agradecido por la prensa exagerada que hizo de mi libro El Loco Dorrego, pero a mí me da la impresión de que en Latinoamérica se da ese contacto entre los líderes y, si se quiere, las sociedades o los sectores populares, justamente que hay una falla en el sistema de partidos que no termina de convocar o de interpelar a esos sectores. Entonces, en esa diferenciación entre esa forma de apelación a los que están en el margen del sistema político desde la interpelación, el individuo se convierte en un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque suele interpelar y suele tomar la voz de la representación. Le pasó incluso al primer peronismo, ¿no? El peronismo original también utiliza este esquema de representación del líder hacia las masas populares y lo va allí en contra de lo que se llamaba la partidocracia, ¿no? Pero me parece que también hay que analizar cómo funciona el sistema de partidos que no logra representar a aquellos emergentes que están ocultos, ¿no? Y que esos líderes logran interpelar, logran interpretar y logran entender de alguna manera. Y ese esquema me parece que se repite en toda Latinoamérica y se viene repitiendo desde hace muchísimos años. Y me parece que ahí
hay una dificultad de, si se quiere, los sectores políticos dominantes de incorporar a sectores que quedan fuera del sistema político, que quedan fuera del sistema económico. Pero en Buenos Aires existían familias que tradicionalmente eran radicales, familias que tradicionalmente eran peronistas, y sea quien sea el candidato de turno, esas familias votaban por sus candidatos radicales o peronistas. Lo mismo pasaba en el interior del país. En las zonas de Formosa, por ejemplo, del Chaco, el criollo suele ser radical, el aborigen suele ser peronista, y eso se mantenía. Hoy la cosa cambió, ni siquiera, es decir, hoy ya la cosa es tan personalizada que si no está una persona determinada, ese mismo criollo, ese mismo aborigen o esa misma persona de la ciudad de Buenos Aires ya no vota por ese voto familiar, ideológico, político que existía. Ahora es como mucho más lábil. Parece que tiene que ver con la excesiva personalización de la política, ¿no? Donde parece ser más importante la imagen en el ágora, que es la teledemocracia, que el partido político como sujeto de acción. Me parece que tiene que ver con eso, fundamentalmente. Y que tiene que ver con la confianza o no que despierta los líderes mediáticos ante la sociedad. Sí, bueno, a ver, yo estaría de acuerdo con que es un fenómeno bastante general, también que no necesariamente es malo, digamos, porque a veces la personalización digamos, es un mecanismo para destrabar sistemas políticos muy anquilosados, digamos, muy burocratizados. Me parece que en ocasiones la responsabilidad del líder es, una vez que logra adhesión social, institucionalizar esa adhesión. Y muchos líderes no hacen eso, sino que más bien persisten en una vía de desinstitucionalizar, ¿no? De debilitar unas mediaciones institucionales, pero es el modo de volverse imprescindible, ¿no? Vos hiciste la comparación de Perdóname, ¿qué es desinstitucionalizar? Dame un ejemplo de eso. Digamos, Perón, después de su victoria en el 46, impulsando una reforma constitucional que digamos, volvía a la doctrina peronista a la doctrina de la nación, ¿no? Y esa es una forma de institucionalizar. Bueno, era una forma de partidizar el Estado, sí, y volverse, por lo tanto, imprescindible para ese Estado. Ese Estado iba a existir mientras él estuviera en el poder, después iba a ser insostenible, digamos, ¿no? Recambiar completamente la Corte Suprema heredada, salvo un miembro de la Corte que sobrevivió porque era peronista, pero todos los demás fueron expulsados, era una forma de desinstitucionalizar la justicia, con la idea de que, bueno, una justicia reaccionaria, que había que cambiarla porque estaba en contra de las nuevas políticas sociales y demás. Si uno compara, digamos, ese tipo de personalismo con el personalismo de Roosevelt en los años 30, que choca contra una Corte Suprema conservadora, pero bueno, busca la forma de esquivar a la Corte Suprema, no de eliminarla, no de correrla del medio. Ese es un personalismo que no desinstitucionaliza, que logra encontrar un equilibrio. Efectivamente, a veces supone, digamos, moderar algunos cambios. Roosevelt tuvo que sacrificar algunas reformas. Bueno, no las pudo pasar él, las tuvo que pasar después, años después, Johnson o Kennedy, o que fuera. Tiene sus costos la institucionalidad. Me parece que en muchos populismos latinoamericanos, no solamente de izquierda, sino también de derecha, en esto, digamos, los kirchner no se diferencian de Menem, y ninguno de estos se diferencia de Berlusconi, digamos, tampoco es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial, donde los líderes que no quieren mediaciones institucionales avanzan sobre ellas, las deslegitiman y usan las ventajas que circunstancialmente les da la sociedad para hacer cambios, para perpetuarse en el poder. Entonces yo no disculparía a Chávez tan rápidamente. Yo creo que Chávez es muy responsable de haberse vuelto imprescindible y de que el futuro de Venezuela dependa finalmente de su salud, cosa que para un líder que pretende que su país prospere en el largo plazo termina siendo una especie de auto debilitamiento, digamos, ¿no? Porque los cambios que él introduzca, si dependen de su vida, bueno, puede terminar en alguna medida parecido a lo que fue el ciclo vital de Perón, digamos, ¿no? Terminado Perón, lo que tuvo Argentina fue una catástrofe. Traducido sería que si fuese cierto su intención de mejorar un país, sería una responsabilidad. Exactamente, digamos, ¿no? Hay una cuestión más complicada. Creo que con la institucionalización hay algo extraño, que es la institucionalidad tiene que ver con las reglas de juego impuestas por un sector que se hace del Estado y tiene una victoria política sobre otro. Y a partir de ahí son reglas de juego que marca ese grupo que llega al poder.
cuando llega un grupo al poder con un hombre, con un liderazgo fuerte, porque generalmente los movimientos populares dependen de un liderazgo fuerte, y esto pasa en casi todos los países, fundamentalmente de Latinoamérica. Lo que se necesita de alguna manera también es sacarse de encima la institucionalidad anterior, que es una institucionalidad que de alguna manera está coartando la posibilidad de transformaciones, y coarta la posibilidad de transformaciones porque justamente es una institucionalidad que va hacia lo conservador, ¿no? Ahora, entonces me parece que es cierto el tema del marco de las instituciones, siempre y cuando las instituciones hayan sido creadas en la idea de un contrato social perfecto, pero como no están creadas en el marco de un contrato social perfecto, sino en la imposición de un sector por otro y sin consenso del otro sector, es que se producen estas cuestiones de institucionalización. Por ejemplo, y es casi una chicana histórica la que hago, pero digo, la Constitución del 53, 60, impuesta por el 58, debería haber sido revisada muchísimas veces. Digo, la Constitución del 58 fue impuesta por una dictadura militar con una minoría absoluta votada por la sociedad, en el cual se levanta incluso la Unión Cívica Radical Intransigente, que había obtenido el voto mayoritario con un peronismo proscripto. Entonces, la institucionalidad es un juego que depende de quien maneja la fuerza, ¿no? Y me parece que ahí hay que por lo menos dar un salto de atención en qué hablamos cuando hablamos de institucionalización, que son fundamentalmente las reglas de juego, pero son reglas de juego impuestas, no son reglas de juego elegidas en términos de contrato social perfecto. pero eso sería meter el mismo nivel. Por ejemplo, si vos cambiás una ley que te parece que no es una ley que ayuda al progreso de las clases más humildes o trabajadoras, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que vos, como mecanismo de desinstitucionalizar, elimines los mecanismos de control del Estado, todas aquellas organizaciones, organismos que tienen como finalidad controlar al poder. De lo que se trata, por ejemplo, en estos últimos años, es el debilitamiento, por ejemplo, de todos los organismos de control del Estado, al Estado y la parte que el Estado tiene que controlar a las empresas. Eso no tiene nada que ver con lo que vos decías y sin embargo esto pasó. Sí, un comentario sobre, digamos, entre el pactismo idealista, digamos, de estamos todos de acuerdo, consensualismo completo, y la teoría de la dominación de unos gobiernan a los demás y hay que ver quién es la mayoría, y entonces simplemente es una discusión de dominios, digamos, de un dominio mejor que el otro. Hay crisis, digamos, ¿no? Los sistemas políticos en general en todo el mundo tienden a ubicarse en una zona gris, que no es la ideal de estamos todos de acuerdo, tampoco es la de la mayoría domina a la minoría y mejor estar en la mayoría y que los demás se joroben, digamos, ¿no? Me parece que uno puede ubicar la historia del país y la historia de América Latina en esos grises, ¿no? Pues, bueno, el reformismo peronista fracasó porque fue incapaz de consensuar con la oposición, porque fue demasiado autoritario en querer eliminar esa oposición, o fracasó porque la oposición era irreconciliable, porque no quería aceptar nada del peronismo, porque era una reacción oligárquica virulenta. Bueno, son dos explicaciones, tal vez las dos tengan algo de razón, pero lo cierto es que ese reformismo peronista fracasó porque su régimen se derrumbó. Se derrumbó en parte por la reacción, en parte porque los peronistas no quisieron defenderlo, en parte porque se pelearon con medio mundo, se pelearon con la iglesia, con los militares. Entonces uno puede decir, hay muchas explicaciones posibles para que ciertas reformas se vuelvan inaceptables para una minoría o a veces para una mayoría, pierdan legitimidad o no se sostengan en el tiempo, o son mayoritarias en un momento pero después pierden esa condición mayoritaria porque dejan de ser populares. Digamos, los pactos y los acuerdos institucionales le dan estabilidad a las leyes. Y me parece que uno de los graves errores del populismo, y en la experiencia peronista es un ejemplo de esto en muchas ocasiones, es que tuvo dificultades para negociar, para pactar. Los tuvo Perón en su momento, las tuvo Menem en los 90 y las está teniendo el kirchnerismo en esta década, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo el peronismo? ¿Por qué no pensar que el sector no populista, por llamarlo de sí, digo, sigue haciéndome ruido la definición de populista, pero la acepto porque
está marcado así Sí. en el debate. ¿Por qué no pensar que el sector no populista es el que tiene dificultades para negociar? Tiene tantas dificultades para negociar que siempre que ha sentido que el poder lo ha tenido un sector alternativo a su propia dominación, y lo digo esto con el irigoyenismo, ha decidido golpear antes que pactar o negociar. Bueno, ahí está Entonces, la cuestión. es interesante porque ellos el sector no populista, que yo llamo el liberalismo conservador, no tiene posibilidad de tender puentes hacia una sociedad mayoritaria y no los puede incluir ni política, ni social, ni económicamente. Entonces, la cancha está marcada de esa manera en la Argentina, y en este sentido, digamos, solamente obtienen una mayoría que les permite gobernar cuando votan los muertos, cuando es a mano alzada, cuando se lleva el gauchaje a votar, y en cuanto dan la libertad de voto de secreto obligatorio y universal, la gran mayoría vota al radicalismo, y al radicalismo lo tienen que voltear. Utilizan otros nombres, digo, Justo, Ortiz eran radicales alvearistas, pero la verdad es que no eran aquellos que habían elegido mayoritariamente la sociedad. Entonces me da la impresión que es tan brutal el poder y la forma en que institucionaliza, si se quiere, ese poder el sector liberal conservador, que deja poco espacio a los populismos, como podemos llamarlos. A mí me parece que son, acepto el término populismo si está resignificado desde la CLOP, sino creo que son experiencias de contenido popular, con mayor o menor contradicción, con mayor o menor alcance, con mayor o menor profundidad, pero creo que tanto el irigoyenismo como el peronismo son movimientos de alcance popular. Creo que se les hace complicadísimo gobernar desde la institucionalidad que le plantea el liberalismo conservador, porque en cuanto vos movés el amperímetro más allá de lo que quiere el sector liberal conservador, y estoy siendo muy esquemático, lo reconozco, pero cuando vos movés el amperímetro, ahí hay posibilidad de gobernabilidad. Le pasó a Irigoyen en el 28, le pasó a Perón en el 55, por todas las causas que creo que vos también enumeraste, y que creo que fundamentalmente la incapacidad de impedir el autoritarismo creciente que tuvo Perón, y digo incapacidad de él, hizo que definitivamente pesara más la balanza del golpe que de la defensa del propio gobierno peronista. Pero esto después le ocurrió nuevamente a Frondizi. A Frondizi le hicieron 52 ataques militares, le impusieron el ministro de Economía, que era Álvaro Alzogaray, y le pasó a Ilía. Por lo tanto, yo creo que si bien lo que se llama populismo tiene dificultades para establecer estas negociaciones, me parece que el liberalismo conservador es brutal a la hora de no establecer esas negociaciones, ¿no? Ahora, él habla de liberalismo permanentemente como la oposición al populismo. Por supuesto, liberalismo conservador, no estoy hablando de... Sí, ahora, ¿hubo algún gobierno que realmente se puede decir en Argentina que sea liberal? Porque a mí me da la sensación que todo el mundo habla de liberalismo en Argentina, y yo no conocí un solo liberal en Argentina. Por eso digo liberalismo conservador. El liberalismo creo que también es algo tan heterogéneo e inasible como el populismo, digamos, ¿no? Porque, bueno, populismo a veces son todos, y liberales también pueden ser todos, digamos, porque alguna nota liberal también tuvo Perón, digamos, sí, claro, sí, en sus orígenes. También lo tiene el kirchnerismo. Y el kirchnerismo también lo tuvo en sus principios, sobre todo, digamos, de hecho, bueno, la Corte Suprema que promovió es una Corte muy liberal. La idea el matrimonio igualitario es una idea muy liberal. También, y la idea también de abrazar las promesas incumplidas de Alfonsín, la idea de los derechos humanos son incorporarlo al panteón, digamos, de héroes, que me parece que fue un momento, digamos, de intento de síntesis interesante. Después creo que se radicalizaron los conflictos y ha perdido muchas de sus notas liberales el kirchnerismo. De hecho, se ha ido enfrentando cada vez más con su propia Corte Suprema, digamos, ¿no? Cumpliendo los fallos, el tema de los jubilados, el tema de la ley de medios. Bueno, ahí hay cada vez más problemas. Yo creo que el problema del liberalismo en Argentina no está separado del problema del populismo, sin duda. Me parece interesante volver a la comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos la política también es muy populista. Los líderes más exitosos han sido muy antisistema, muy anti-elite, con muchos rasgos, no digamos peronistas, pero tienen ese rasgo, digamos, de líder de masa contra el sistema, contra Washington, contra la burocracia.
esa sociedad, digamos, muy igualitaria que Estados Unidos promueve ese tipo de política, y Argentina también es una sociedad muy igualitaria, por lo menos culturalmente, aunque ya ha dejado de serlo en términos sociales. Y la diferencia es que el liberalismo político en Estados Unidos no está divorciado del populismo, está bastante articulado con el populismo. Frecuentemente los reaccionarios usan los dos insultos contra los progresistas, digamos, ¿no? Los acusan de liberales y los acusan de populistas, ¿no? Obama es las dos cosas. Básicamente es un comunista disfrazado, digamos, de populista y de liberal. En Argentina, en cambio, liberalismo político y populismo se han divorciado. ¿De qué fue culpa eso? ¿Es la culpa de la oligarquía que se quedó con el liberalismo y no se lo prestó a los populistas? ¿O los populistas creyeron que no necesitaban del liberalismo político? Creyeron que con ser nacionalistas, católicos, anti-norteamericanos, anti-imperialistas y más, les alcanzaba y eso los llevaba a ser, quisieran o no, antiliberales. Ese me parece que es una discusión que invierte todos tus argumentos. Yo creo que tenés un parte de razón. La gran Martín Caparrós, que significa que yo lo escribí hace un tiempo. digo ¿por qué? Me parece que en el golpe de diciembre de 1828 contra Manuel Dorrego hay una clave de la historia argentina que después hay una matriz que te marca en la cancha para el resto de los días de la historia argentina. Porque en Manuel Dorrego tenés un líder que es muy liberal, muy republicano y al mismo tiempo muy popular. Y es un elegido institucionalmente, respeta la institucionalidad y es arrojado fuera del poder y después fusilado por una alianza que es la clase decente de Buenos Aires, los que eran los unitarios, y un sector del ejército. Esa irrupción institucional te marca la cancha para el resto de los días, porque la restauración rosista después ya es una restauración que no te permite no te permite retomar los principios liberales y los principios republicanos del cual sí se había hecho cargo Dorrego como líder popular. Porque lo que ve Rosas es que ir por la vía institucional es imposible. Se transforma en un líder autoritario en términos de la época, siempre hablando en términos de esa época, siempre teniendo en cuenta que estamos haciendo una extrapolación histórica también, pero creo que ese hecho para mí divorcia al liberalismo de lo popular y divorcia a lo nacional, por ponerlo de alguna manera, o al nacionalismo, que después va a tener distintas réplicas. Creo que el nacionalismo católico es quizás el menos simpático de todas las experiencias de lo nacional, pero no es el único. El nacionalismo constitucionalista de Rojas es quizás el que a vos más te simpatice por su concepción democrática. A mí habrá un nacionalismo, quizás el nacionalismo popular es el que más me interese porque tiene cierto tufillo a diagonal entre los dos nacionalismos, pero lo que es interesante es que divorcia también al nacionalismo de lo institucional. En ese divorcio los nacionalistas van a enamorarse de Rosas y los liberales no van a poder recuperar al Dorrego popular porque lo mataron. Entonces ahí hay un trauma que me parece que es un trauma histórico, pero también es un trauma cultural y que también es un trauma, si se quiere, explica los 150 años posteriores. Incluso lo explican desde la matriz del golpe. El golpe, de alguna manera, los golpes de Estado, de alguna manera replican la matriz del golpe de Estado de diciembre del 28. Obviamente no son los mismos sectores, pero son los sectores que se referencian en ese golpe. Los liberales se referencian en el lavallismo, el irigoyenismo en el dorreguismo o en el rosismo, y el peronismo en el rosismo. La Revolución Libertadora replica el nombre de Libertador por la campaña de Lavalle en 1840. Por lo tanto, hay una herencia cultural, una herencia política, una tradición cultural que nace allí y que me parece que está muy ligado con este divorcio del cual vos hablás, del liberalismo y lo popular, de lo nacional y lo institucional, de lo nacional y lo republicano, y de lo popular y lo republicano. Y a mí me parece que ahí es una clave que va a haber que analizar, a riesgo de saber que esto parece un debate de viejos que están hablando de cosas que ha ocurrido hace 200 años. Gente que pregunta. ¿Le hacemos intervenir?
¿existe en Argentina algún partido que históricamente haya intentado esa institucionalización y sigue ahora con esa tradición? Bueno, a ver, a su manera, todos los partidos han intentado la institucionalización. Yo creo que yo estaría de acuerdo con mucho del relato que acaba de hacer Hernán sobre, incluso con las analogías, más allá de las diferencias, digamos, entre las matrices originales, nuestros conflictos políticos y su despliegue más contemporáneo, pero me parece que en lo que yo diferiría tal vez es en el grado de libertad que tienen algunos líderes y partidos cuando consiguen el poder, digamos, ¿no? Consiguen el poder y entonces pueden seguir cursos de acción diferentes. Y en ocasiones esos cursos no generan los mismos resultados, digamos. No es lo mismo que si Perón hubiera reformado la Constitución, pero contemplando algunas de las demandas de los opositores, que si ignoraba la oposición porque pensaba que iba a desaparecer, ¿no? Que pensaba que era una minoría, que iba a ser cada vez más marginal y que se iba a extinguir, como Chávez piensa hoy de sus opositores, y en algún sentido otros populistas han pensado también en momentos en que creen que han hecho la revolución y no necesitan más a nadie que los frene, digamos, o que pacte con ellos. Entonces toman decisiones, los líderes sí, y generan cursos de acción diferentes. Entonces me parece que si uno ve el modo en que se han tratado de institucionalizar el país, con las reformas constitucionales, con las simplemente leyes de reforma, tal vez de aspectos más parciales, digamos, vivimos ahora una nueva experiencia de reforma política. ¿Fue una reforma negociada, discutida con la oposición o fue en alguna medida impuesta, bueno, por las conveniencias del oficialismo y un sector minoritario, en este caso los radicales, y muchos otros quedaron afuera de la discusión? Entonces, bueno, cuando se hacen reformas de ese tipo y los pactos no son comprensivos, dejan muchos heridos o generan una oposición antisistema, entonces eso genera dos tipos de soluciones. O bien esa oposición antisistema efectivamente tiende a desaparecer, ¿no? y la revolución es exitosa. No hay muchas experiencias en nuestra historia de eso. Las revoluciones han sido fracasadas porque en realidad son tan efímeras en su tiempo de gloria que después es más fácil revertir y volver para atrás que encontrar un sucesor amigable, digamos, ¿no? Entonces eso le ha pasado al irigoyenismo, le ha pasado al peronismo, y le ha pasado a Menem y probablemente le vuelva a pasar a los Kirchner, digamos, ¿no? Este intento, digamos, desesperado de prolongar en el tiempo el dominio para evitar que los cambios que uno introdujo sean efímeros, y frecuentemente eso fracasa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es que los líderes o los partidos no han intentado institucionalizar, han intentado hacerlo pero por vías equivocadas, han cometido errores cuando lo intentaron. Para ver si entiendo, vos estás diciendo entonces que el hecho de no incluir a la otra parte en el cambio los hace efímeros. El hecho de no ser generosos en la victoria es uno de los rasgos muy habituales. En la Argentina hay un problema con el otro. El otro es un problema. El otro es un problema, sí. Y es difícil tender puentes, fundamentalmente me parece a mí, por esa cultura de enfrentamiento y la verdad que creo yo, de falta de práctica democrática. Yo creo que la verdadera instauración democrática es el 10 de diciembre del 83, que Argentina lleva menos de 30 años de democracia. Que del 10 de diciembre del 83 para atrás lo que hubo es mojones democráticos, pero no mucho más que eso. Y esa falta de práctica democrática, de respeto de la otredad, hace que sea dificultoso entenderse cuando uno gobierna con la oposición y cuando uno es oposición con el gobierno. Esto le ocurrió a Alfonsín, digamos. Alfonsín tuvo también un problema con toda la vocación, creo, democrática que tuvo Alfonsín. El otro no tuvo esa misma vocación democrática. Y cuando digo el otro, me refiero a Fuerzas Armadas. En el propio radicalismo había soberbia también. A la sociedad rural, me refiero. En el propio radicalismo había soberbia. Y para Caputo y todo ese tipo de soberbia para mostrar increíble. que no solamente el problema son los populistas, digamos, ¿no? Cuando Alfonsín busca la reforma constitucional y busca acordar con el peronismo, en realidad su idea que se hace del peronismo es la idea que tenían y también Frondizi y Ilia, digamos, ¿no? El peronismo sin Perón tenía que ser ese resto de partido conservador de provincias que nunca podía disputarle a ellos
o sea, los radicales ser el partido de la reforma, de la socialdemocracia argentina, del progreso. Entonces ubicaba al peronismo en una condición básicamente indeseable, ¿no? O sea, tenía que ser un partido conservador popular, prácticamente por naturaleza minoritario, y obviamente para el peronismo era muy difícil convivir con un Alfonsín poderoso, y en alguna medida sus actitudes no colaborativas, digamos, que tuvo muchas, Sí. se explican básicamente no solamente por la pretensión peronista de ser la mayoría siempre, sino también por el temor a extinguirse, ¿no? El temor a, si Alfonsín se salía con la suya, los peronistas desaparecemos, digamos, ¿no? El temor era ese. Entonces, no ser generosos en la victoria no solamente han sido los peronistas. ¿no? Bueno, pero el cafierismo fue un episodio de 8 meses, digamos, ¿no? Porque, digamos, que también para Cafiero era muy difícil, hasta que él demostró que podía ser mayoría, pactar con Alfonsín. Y su intento de pactar duró 8 meses porque efectivamente el resto de los peronistas no aceptaban pactar con Alfonsín, y porque muchos radicales pensaron que les convenía traicionar a Cafiero y apoyar a Menem, cosa que hicieron en la interna del 88. No es que Menem ganó porque los radicales lo apoyaron, pero en alguna medida también lo ayudaron, digamos, ¿no? Preguntan, ¿cómo evalúan las fórmulas y los resultados de las primarias en torno al tema del personalismo? Bueno, yo dije algo sobre las primarias. A mí me parece que las primarias han sido buenas en el sentido de que es una reforma que por fin se pone en marcha. Ha habido varios intentos de hacer reforma política que no llegaron nunca a ponerse en marcha, en el 2002, en el 2005, y por fin se pone en marcha algo parecido a una reforma que puede modificar el sistema de partidos, puede atraer a la sociedad a la vida interna de los partidos. Tiene varios defectos. Uno es que perjudica tanto a las minorías, que a nadie le conviene competir a menos que sea una minoría ínfima que con tal de figurar le conviene estar ahí, digamos, aunque sea para perder. Pero como le da todo a quien gana, y la minoría no puede pactar después lugares secundarios, otras candidaturas, para compartir la fórmula y nada, entonces desalienta la competencia. Y desalienta la competencia entre partidos y dentro de los partidos. Por eso las alianzas se rompen antes de llegar a las internas, o son alianzas en las cuales, digamos, se reparten los cargos antes de votar. Y esto es un poco lo que se vio en la elección, que es que, bueno, la interna fue muy atractiva para la gente, pero no se decidió nada, porque los candidatos ya estaban, ¿no? Sí, yo creo que es perfectible, creo que por ahí habría que abrir una instancia de negociación después de la primaria, aunque eso sería desnaturalizar la lógica de la primaria. Pero también creo que la sociedad fue por delante incluso de los partidos políticos, ¿no? La participación del 78% lo que demostró es que la sociedad está con interés de participar en la política. Ahora, creo también que los partidos políticos son responsables de que las primarias no hayan funcionado como tal. Digo, todos los partidos políticos, porque ningún partido político presentó internas en serio, ¿no? Entonces a mí me parece que el dedazo funcionó en todos los partidos políticos, y me parece que también hay responsabilidad de esos sectores que participaron de la primaria. Digamos, ni siquiera los partidos minoritarios fueron a buscar una interna abierta. Sí, una pregunta. Cuando vos decís, yo te escuchaba decir que es perfectible, ¿no? Y lo escuché con muchas propuestas de gobierno discutibles en algunos casos, en otros casos amparadas o basadas en reivindicaciones que son correctas, pero que a su vez, una vez que se instrumentan, no están bien instrumentadas. Entonces siempre aparece la palabra es perfectible, pero, ¿no? Con lo cual aparece siempre el mismo sector, el del gobierno en este caso, apoyando cualquier cosa que sea, y si está mal decimos que es perfectible aunque esté mal, que es una manera de avalarla porque la hice yo, porque la hizo mi gente. Y por otro lado está todo mal, ¿no? La pregunta es si los dos sectores, ni él ni yo dijimos lo que estás diciendo vos. Pero ya sé. Me parece que... No, estoy diciendo, en este caso no, pero escuché lo de perfectible y me pareció, cuando vos decís que es perfectible esa... Y además es la primera experiencia primaria, digo, hay que ver qué pasa con las segundas primarias, hay que ver... No, pero yo lo juntaba con lo anterior cuando vos decís que es muy difícil hacer que un gobierno cuente con la oposición para poder resolver una ley que no se sabe si es un problema de la oposición o si es del propio gobierno. La pregunta es si uno mismo no está dando ese ejemplo desde el poder, cuando desde el poder se hace algo que está mal y la propia gente del poder, en vez de decir, algunos de ellos dicen esto no me gusta,
lo apoyamos igual porque lo hicimos nosotros, ¿no? Esa cosa de que si es nuestro es mejor, si forma parte de los nuestros no podemos decirle nada. Nos pasó a nosotros en los 70, si un pibe estaba metiendo la pata dentro de la guerrilla y nosotros no éramos guerrilleros, nos costaba decir, che, para un poco, esto no se hace. Si no hay una cosa, una cultura de apoyar al propio a toda costa, haga lo que haga y diga lo que haga, y eso hace imposible a veces que la otra parte se incluya. ¿Se entiende la idea? Parte de la cultura política, me parece. Que es parte de la cultura política argentina. Sí, sí. Ahora, en este caso no sé si tiene tanto que ver con problemas de cultura política o de cálculo político. Yo creo que en la reforma pesaron mucho cálculos muy coyunturales, ¿no? La idea de... La reforma se discutió en un momento en que el kirchnerismo pensaba que estaba muy acosado por una opinión pública opositora y por varias fórmulas competitivas que iban a sacarlo del poder en aquel momento, y el radicalismo, que veía la oportunidad de recuperar su posición, digamos, de principal oposición y con posibilidades de llegar al poder, y que tenía que resolver su interna al mismo tiempo conformar una alianza electoral, digamos, ¿no? Tenía que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y entonces que la reforma le diera más poder a los que ya tenían poder, por decir, a los candidatos fuertes, era un modo de defender a esas dos posiciones que se veían un poco con posibilidades pero amenazadas, ¿no? Entonces me da la impresión de que pesaban mucho esos cálculos oportunistas, digamos, de circunstancia, y los radicales apoyaron la reforma en gran medida porque vieron que o pensaron que los beneficiaba. Terminaron viendo que no era así, que los perjudicaba, porque fue una votación en la que los principales damnificados fueron los radicales. Y finalmente el kirchnerismo tal vez no necesitaba esta reforma, porque si hubieran sido las elecciones generales, estarían más que contentos de haberse llevado el 50% de los votos reales. Se llevaron el 50% de votos que en realidad no valen nada, porque no sirvieron para distribuir poder. Entonces hay que ver si repiten la votación en octubre, ¿no? Entonces, la reforma no le sirvió a los que pensaban que les iba a servir. ¿Le sirve a la sociedad? ¿Le sirve a los partidos? Yo creo que le sirve si la cambiamos. Digamos, si hay una reforma de la reforma que permita y que estimule la competencia y que permita que haya acuerdos después de la votación, porque eso es muy importante. En todas las experiencias de primaria, por ejemplo en Uruguay o en No, lo que pasa es que si vos permitís reformas después de la votación, tenés que hacer una nueva primaria. No, porque los acuerdos partidarios... Es como la flecha de Zenón, digamos, tenés que hacer la primaria de la primaria de la primaria de la primaria. No, está bien, pero la primaria distribuye la representatividad, ¿no? Le dice a la gente, la gente le dice a un candidato, vos sos la mayoría, vos sos la minoría. Pero la minoría también tiene que existir, porque si la minoría se queda sin nada, no le conviene competir. Igual es una minoría de 1,5 puntos, ¿no? No, pero la minoría dentro de los partidos. No solamente el umbral para tener alguna posibilidad de presentarse, sino si yo me presento a candidato a presidente y pierdo, no puedo ser candidato a vicepresidente y tampoco puedo ser candidato a gobernador, ni a intendente, ni a diputado, ni a nada. Me quedo fuera del sistema. Entonces, yo compito si sé que gano, o si no me importa, porque yo tengo un cargo, o porque en realidad no existo y con tal de figurar gané algo. Entonces, eso es lo que desalienta la competencia. Es una regla bastante absurda, que es que no se pueda un candidato que perdió presentar a otra candidatura por acuerdo del partido, por acuerdo de la alianza, porque reemplaza a otro de su sector o por algún tipo de fórmula de entendimiento que permite la cohesión del partido después de la batalla, digamos, ¿no? Yo peleo, pero después tengo que haber acuerdo. Estamos de vuelta con la idea de la batalla y después hay paz. No permite reacomodar los resultados, hacer las alianzas necesarias. Eso es imposible. Si quedó herido, quedó afuera. Eso es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con Scioli y Massa. Massa tenía una altísima imagen pública y tal vez podría haber competido por la gobernación, ¿no? Pero Scioli también venía fuerte y tenía el apoyo de la mayor parte de los intendentes y la alianza con el gobierno nacional. Por lo tanto, a Scioli no le conviene competir, le conviene acordar con Scioli, tal vez competir él por la gobernación cuando Scioli sea presidente, si llega a ser presidente, y mientras tanto él le suba a Scioli además. Y mantenerse en Tigre. Y por lo tanto, no hubo competencia entre Scioli y Massa, hubo acuerdo.
En cambio sí compitió Ishii, que no existe en la provincia. Ishii tiene, no sé, 0,5 de imagen pública. Contó con algunos recursos del gobierno nacional, pero la verdad que tampoco le sirvieron de mucho. Y fue una interna simulada, porque todo el mundo sabía que ganaba Scioli. Y Ishii figuró ahí simplemente porque como no existía, le convenía figurar. Ir a los programas de televisión, aparecer en los carteles, recibir presupuesto público para estar en la televisión con spots y demás. Pero es simulación, no es una competencia eso. Entonces, ese me parece que es el problema de la reforma. Por algo se instauró con estas reglas, se instauró porque los dos actores que la promovieron estaban muy inseguros de su situación y pensaron que si le daban las mayores chances al que tenía más posibilidades de imponerse, eso desalentaba a los competidores. Me parece que fue una apuesta equivocada, porque en realidad no le sirvió por eso, le sirvió en todo caso al gobierno por otro motivo, pero ni siquiera habrá que ver si le sirvió. Y a los radicales directamente los perjudicó. Me parece que si se dan cuenta de que a veces apostar así a cálculos circunstanciales no es muy beneficioso, tal vez las leyes se hacen con un poco más de mirada de largo plazo, es decir, bueno, hagamos una ley que funcione, no una ley que me salga para salir del paso. Pregunta de tuitero, teniendo en cuenta el antecedente de la 125, la posible nueva conformación del Congreso del Frente para Victoria, ¿avanzará en medidas más progresistas con mayor consenso? ¿Qué sería la profundización del modelo? Te mandó 2 tweets en vez de 1. Es difícil hacer futurología. Primero hay que definir qué son las medidas progresistas con mayor consenso. Hay que ver qué es lo que está buscando la sociedad y cuáles son las medidas que realmente están buscando mayor consenso. Y la profundización del modelo, yo creo que tiene que ver por lo que voy pispeando de la lectura de la realidad. Yo creo que tiende a haber una menor conflictividad, creo que tiende a buscar unos puntos más de distribución del ingreso, y creo que tiende a cristalizar el modelo de producción que se está llevando desde los últimos 8 años, con las políticas macroeconómicas actuales, más una mayor apoyo al sector industrial, a la exportación de los bienes industriales, y con algún tipo de reforma que facilite una mejor redistribución del ingreso. Pero la verdad es que no creo en la teoría del diario de la Nación, de la chavización, de la cuarta tiranía o ese tipo de cosas que me parecen más dignas de Barcelona que de la Nación. Ahora, volviendo un poco al tema del principio, cuando se habla del personalismo, ¿no? Cuando vos tenés que intuir o leer a través de lo actuado cuál es el modelo, es decir, hacer una deducción casi detectivesca de decir el modelo es viendo lo que se hizo, haciéndolo esto en perspectiva. Sí, lo que pasa es que lo que vos planteás. El hecho de que no esté establecido, discutido y escrito no hace que el personalismo sea más importante todavía, más necesario. Yo entiendo, y sé que el personalismo es, en términos teóricos y abstractos, es una dificultad para el desarrollo de la sociedad. Pero lo cierto es que la historia universal y la historia nacional es empujada como un carro por grandes hombres, hombres y mujeres. Entonces hay que encontrar es una ecuación imposible de hacer entre la voluntad de transformación de un hombre o una mujer y el deseo de no perpetuación de esa misma persona. Digamos, la verdad es que le pasó a Rosas, le pasó a Roca, que fueron los grandes transformadores de la sociedad, le pasó a Irigoyen de alguna manera, aún cuando le dio el pase al Alvear, después que se aseguró el regreso en el 28, le pasó a Perón. La verdad es que el hombre que transforma, que siente desde su íntima convicción que tiene un rol fundador en la historia, hay que también comprender lo que significa esa voluntad, ¿no? Y yo lo entiendo desde el punto de vista teórico, que el exceso de personalismo es un defecto en la construcción de las sociedades. Pero también es cierto que las grandes transformaciones, y estoy pensando en esa lógica de los grandes hombres, ¿no? Digo, el que llevó adelante de alguna manera la institucionalización de
de la Revolución Francesa fue Napoleón, digamos, y fue un hombre que se coronó a sí mismo emperador. En el acto más revolucionario que pasó inadvertido, que es la autocoronación, ¿no? Porque si vos pensás entre el 800 y el 1800, Napoleón es el que produce la gran revolución, que es sacarle la corona al Papa y ponérsela a él sobre la cabeza, ¿no? Entonces, ese hecho es el hecho más revolucionario. Y la verdad es que no se puede analizar las sociedades como maquinarias desprendidas de las voluntades de los individuos. Los individuos desgraciadamente o no tienen ese rol también de peso, de interpretación, de interpelación, y también de interpretación en el sentido carismático de la sociedad, porque también juega mucho lo afectivo. Entonces, son elementos que me parece que hay que incorporar al análisis político, con un poco más de misericordia que el análisis puramente frío de la ciencia política. Marco, me estás mirando con odio, pero... No, yo los líderes creo que siempre hacen falta, digo. Yo no compararía a los Kirchner con Napoleón, pero bueno, no, yo tampoco. Esperemos que no terminen igual que Napoleón, porque bueno, terminó bastante mal eso. Pero sí que digamos, hay una discusión, me parece interesante en los últimos tiempos, respecto de la radicalización kirchnerista, pasada y futura, digamos, ¿no? Porque hay una interpretación que dice, en realidad el kirchnerismo se radicalizó cuando se sintió amenazado, digamos, ¿no? Fue a partir de la crisis del campo y del supuesto intento destituyente que buscaron radicalizarse para tratar de defenderse, digamos, ¿no? Fue una actitud defensiva, no agresiva sino defensiva, ¿no? Y ahora que están un poco más fuertes, entonces los kirchneristas tenderían a moderarse, ¿no? Lo esperable sería que volvieran a algo parecido a lo que fue antes del 2007, un kirchnerismo que en realidad era bastante más pacífico, no tan conflictivo, no tan virulento, y sobre todo no tan agresivo con el prójimo, digamos, ¿no? La otra interpretación es, bueno, ahora no los para nadie, digamos, ¿no? Ellos han adoptado un curso de profundización y de cambios irreversibles, y en la medida en que han volteado a sus adversarios y a los límites que tenían, entonces pueden ir por más, ¿no? Y además lo dicen, ¿no? Entonces efectivamente, como dice Hernán, la nación se escandaliza cada vez que Feletti habla, y a veces parece que Feletti habla para escandalizar a la nación y para hacer pasar cosas menores como, bueno, males tolerables, ¿no? Decir, bueno, como no expropian las empresas, entonces, bueno, que metan más directores en Techín es aceptable, ¿no? Y que usen la plata del ANSES como sea, para cualquier cosa también es aceptable, porque si no se radicalizan más, digamos, ¿no? Entonces hay una especie ahí de discusión que me parece interesante. Yo no tengo la menor idea de qué es lo que van a hacer, digamos, ¿no? O sea, me parece que muy pocos saben lo que van a hacer porque no hay agenda parlamentaria, en la campaña no hay programa, digamos, no se anuncia, bueno, vamos a ir para este lado, para este otro, la política económica es esta, va a ser esta otra. Se dice muy poco, es una campaña bastante vacía, me parece que con buen criterio electoral, pero mal criterio democrático, además sería bueno que explicitaran más su política. Cuando se les preguntó sobre el tema de reforma constitucional, que es uno de los temas de la radicalización que más teme la nación y que yo también temo, digamos, que sería reelección o cosas por el estilo, lo que dijo Cristina Kirchner fue bastante ambiguo, ¿no? Porque dijo, como no me aprueben el presupuesto, ¿ustedes creen que me aprobarían la reforma constitucional? Eso quiere decir que si me aprueban el presupuesto también me van a aprobar la reforma constitucional. O sea, que yo no la presento porque no me la van a aprobar, pero cuando tengan los números... No habla de ella, habla de lo que de los demás. Claro, pero dice, están mostrando... No dice qué quiere ella. Claro, exactamente. Dice, no sería posible. Como no es pero posible, no dice, yo no la presento, pero no le está diciendo, yo no quiero reforma constitucional, no quiero... Pero esto, ¿sabés qué me hace acordar? Yo conocí a un señor muy rico, judío, que vivía por acá cerquita, que tenía, pero millones y millones de dólares. Y el tipo era un tipo bastante que tenía cierta buena salud y demás, y vos sabés que se perdió una gran parte de esa fortuna, su familia no pudo conocerla, porque nunca aclaró dónde estaba ni cómo dónde estaba. Entonces quedó lo que estaban las propiedades de acá, pero la guita que tenía fuera en Canadá y en otro lugar más, nunca, se perdió absolutamente, y nunca la pudieron recuperar. Y yo creo que digamos, el esfuerzo político del kirchnerismo, el esfuerzo para toda la sociedad, soportar todo este tipo de tensión, de quilombo que se ha armado, pero que ha traído frutos indudablemente, también, se perdería si esto a su vez no tiene un mecanismo de continuidad, tanto en la forma
de preparar a la gente, a los cuadros políticos y demás, cómo a escribir, cuál es la idea, cuál es el plan, cómo se sigue adelante, dónde está guardada la guita. ¿No? Es decir, esto es metafórico, quiero decir. Yo creo que hay que analizar un poquito el desencuentro, ¿no? Después del 2007. Yo creo que la 125 es parte de una idea del gobierno de profundización. No creo que la radicalización se haya producido después del conflicto con el campo. Creo que la 125 es parte de la radicalización y es parte de un momento en el cual el kirchnerismo se sentía poderoso, pero creo que ahí hay que analizar algunos aspectos que es, y otra vez vuelvo a la virulencia del sector no populista, si se quiere. Yo querría que cualquiera me conteste qué pensaría con una mano en el corazón si la CGT le hubiera planteado 50 días consecutivos de paro general a Raúl Alfonsín después de la ley Mucci. Creo que hubiera sido lo más parecido a un golpe de Estado no militar, digamos, ¿no? Y yo creo que 50 días de rutas tomadas, 50 días de paro del empresariado agropecuario se asemeja mucho a 50 días de paro y huelga general por parte de la CGT. Y esto no está dicho, entonces me parece que el grado, si se quiere, de confrontación que llevó adelante el kirchnerismo es producto también de esos 50 días brutales de paro en las calles, y eso no está explicitado. Yo repito, son 50 días, ¿no? Y no lo digo por vos, lo digo por... El recuerdo me parece que no es muy preciso el que vos planteás, porque que yo sepa, las calles y las rutas estuvieron cortadas algunos días, bastante esporádicamente. En ese momento llegó a haber desabastecimiento en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Hubo días para que nunca llegó a haber desabastecimiento en grandes ciudades. Hubo lío en algunos lugares, básicamente por los contrapiquetes, porque la mayor desabastecimiento se fue provocado por los transportistas movilizados por Moyano para hacer contrapiquetes que sí cortaron toda la ruta. Eso fue el día 45 del conflicto. Pero el día 45 del conflicto, cuando ya había una discusión respecto de que si no pasaba la ley, el gobierno caía, porque venía la reacción oligárquica y porque era insostenible el gobierno si no se lograba imponer la 125. La 125 no se impuso y no pasó nada, porque era un conflicto completamente acotado a un tema de plata. Pero muy poca plata además. Bueno, porque si la 125 hubiese funcionado en ese momento, hubiera 300 millones de dólares más. Era mucho menos que todo el quilombo que se armó, digamos. Yo creo que fue un conflicto artificialmente provocado. En gran medida, lo que sí yo creo que vos tenés razón es que la radicalización, el kirchnerismo la adoptó antes de la crisis, ¿no? O sea, la adoptó probablemente entre el 2006 y 2007, mucho antes de que se armara el lío del campo, porque está en su programa. Yo creo que esa tesis de que, bueno, ahora que no tienen amenazas se van a moderar, a mí no me convence. Yo creo que es parte del ADN del kirchnerismo radicalizarse, porque es un estilo de gobierno que necesita la radicalización, en parte porque tiene una agenda muy limitada, en parte porque su agenda de reformas es limitada. Si tuviera más reformas que hacer, entonces estaría más trabajando en esas reformas y no tanto en el conflicto político. Como las reformas son pocas, en realidad hay que radicalizarse mucho y decir, bueno, acá hay una gran batalla cultural, hay que terminar con Cablevisión. Entonces, y después tenemos que ir por la reforma constitucional para lograr una democracia auténtica, porque esta democracia no sirve y es oligárquica y demás. Entonces, en vez de dedicarse, bueno, a ver cómo hacemos para mejorar el sistema impositivo, cómo hacemos para mejorar el sistema educativo, la salud y demás, hay una especie de versión glamorosa del cambio político, muy poco práctica, muy poco afincada en temas prácticos, que necesita de la radicalización. Sinceramente, el ejemplo de la 125 es ese, es un gran conflicto político sobre muy poco, sobre un tema que finalmente era muy efímero, porque la verdad que terminó la protesta, los chacareros volvieron al campo. Es cierto que después votaron en contra de Cristina, pero ahora han vuelto a hacerlo, porque realmente la oligarquía no existe. Los chacareros son capitalistas que quieren llenarse de plata y que ven que con el kirchnerismo se están llenando de plata y ustedes lo votan. ¿Dónde está la oligarquía? ¿Dónde está el enemigo del pueblo? Una respuestita y nos vamos. Yo no creo
no creo en esa lógica de la oligarquía como los empresarios agropecuarios. Sí creo en que fue un paro de los empresarios agropecuarios, eso no hay... Bueno, sí, fue un paro, efectivamente, pero un paro brutal, pero, un paro bueno, brutal. brutal. Digo, no creo... No todos creo los paros suelen ser un poco brutales. Yo sinceramente estoy en contra. Bueno, ellos son expresionistas, como este cuadro. ¿Sabes qué creo, Marco? Yo estoy en contra de los cortes de ruta, me parece espantoso que la gente corte la ruta por Gagliosi. Yo creo que cuando empezaron los cortes habría que haber mandado a la gente a Almería y evitar el corte. Pero yo te insisto en recordarte que los peores cortes los hizo Moyano y los transportistas, que eran los tipos que estaban, no se sabía si con el paro o contra el paro, pero en realidad quisieron pescar en río revuelto. Que levantaran los otros. Claro, querían que levantar los otros. Yo creo que no reduciría la batalla cultural a lo de cablevisión, y creo que tiene que ver con esto. La batalla cultural se da a nivel horizontal incluso, y a veces incluso va por afuera de los caminos que plantea el gobierno nacional. Y me parece que ahí es interesante la lógica de debate que puso en la sociedad. Me parece que la sociedad debate cosas diferentes hoy a las que debatía hace 10 años. Y me parece que ese cambio cultural, si bien es un cambio cultural que obviamente no estamos hablando de que todos los argentinos discuten a Hegel, ¿no? Pero sí creo que hay otra agenda de discusión mediática, cultural, política en los argentinos. Y me parece que eso de alguna manera se debe a una impronta que tuvieron los Kirchner. Que tuvo más ella, que tuvo más la presidenta Cristina Fernández que Néstor Kirchner, me parece. Y que tiene que ver con la preocupación intelectual que tiene Cristina respecto a la historia, respecto de la visión del mundo, respecto de un montón de cosas. Y creo que ese clima de discusión, ese sobredimensionamiento de la política y de la cultura termina haciendo una especie de teoría del derrame cultural hacia el resto de la sociedad. Y me parece que eso es, la verdad es que creo que es muy positivo. Ahora, no avanzar demasiado en ese tema de la batalla cultural, es un temazo, digamos, y tiene muchas facetas, algunas positivas seguramente. Sinceramente me parece que el debate público en Argentina es un fiel reflejo de la pobreza de nuestra política pública también, en el sentido de que lo que se debate es muy poco de concreto, de cosas prácticas. Se debaten intenciones, ideas generales, pero ¿dónde está el debate sobre educación en Argentina hoy, digamos, ¿no? ¿Dónde está el debate sobre el sistema impositivo de Argentina hoy? ¿Dónde está el debate sobre el sistema de coparticipación, el sistema federal? Es un país que no tiene sistema federal, cuyo sistema impositivo es de las cosas más regresivas que existen, más antiproductiva, y se supone que es progresista porque se le cobra a los chacareros. Eso es absurdo. Es lo que no están haciendo ni Mujica, ni hicieron Lula, ni nada. No le cobran a los que producen, le cobran a los tipos que ganan plata, le cobran a los bancos, le cobran al tipo que acumula la ganancia, no al que pierde la ganancia. Entonces, me parece que la discusión política en Argentina está efectivamente muy activa, pero está muy mal orientada. Está muy orientada a cosas que son completamente estériles. Si Clarín sí o si Clarín no, ¿qué me importa? O sea, ¿qué va a cambiar si Clarín pierde Cablevisión? A mí no me va a cambiar nada. Argentina no lo va a hacer más democrática. No va a haber medios de comunicación mucho más democráticos si hay más medios de electroingeniería, de Baez y de Polsky. Sinceramente, esos tipos son más tiranos en sus medios de comunicación de lo que es Clarín con sus periodistas. Y yo creo que, sinceramente, la discusión sobre políticas públicas a nosotros nos pasa, pero a recontra de costado. Yo que trabajo en comunicación, te puedo asegurar que sí, que es cualitativa y cuantitativamente superior el debate hoy que solamente con la voz uniformada de Clarín y La Nación, como ocurrió en los años 90 o como ocurrió hasta el 2005-2006. ¿Por qué? Porque lo que justamente permite es distintas bocas de comunicación, distintos discursos. Algunos minoritarios, algunos mayoritarios, algunos son acertados, otros no, pero lo que sí es cierto es que cuanto más bocas de expendio de comunicación haya, mejor es para la democracia argentina. Y te digo una cosa, en los 90, yo trabajé en medios todos los 90 y te puedo asegurar que había una sola forma de comunicar y una sola forma de informarte. Y que lo que te marcaba la agenda era el diario Clarín de la Mañana. Todos los productores radiales,
todos los productores televisivos miraban Clarín Antes todas las mañanas y a partir de eso hacían las notas que tenían que hacer tanto en radio como en televisión. Vos vas a decir que no alcanza, vos vas a decir que no es perfecto, es cierto, pero yo creo que la mayor democratización solo puede traer mayor democratización. Y creo que hay un sector de la sociedad que no estaba representado por los medios de comunicación. Ahora puede no estar representado en forma cabal, directa, perfecta, pero sí hay una lógica de representación y de interpretación mayor. Señores, podríamos ir toda la tarde. No, me encantaría seguir, pero en un rato tenemos a Terráneo que viene también y tenemos que preparar cerrar esto, porque si no, aparte, cuando tarda más de 45 minutos no lo mira nadie. ¿Que tardamos más de 45? Más, sí. Y así que están condenados al fracaso. Les agradezco muchísimo por su presencia. Gracias a todos. Y no nos peleamos. No, para nada.